aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Alabaré confiadamente al Dios de amor omnipotente, Dios que me cuida. Proclamaré, mi Dios es fuerte, su bendición es suficiente, Dios que me cuida. Dios soberano eres, cuán infinito eres, todo el poder tú tienes, tú eres digno de exaltar. Dios soberano eres, cuán infinito eres, todo el poder tú tienes, tú eres digno de exaltar. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo, tu presencia es el cielo para mí. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, su casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Nuestro Señor Jesucristo le prometió a su iglesia que volvería de nuevo y que lo haría pronto.
Hace prácticamente 2000 años de eso, y obviamente que para muchas personas adversas a Dios y a Cristo es motivo de burla. Ahora, para los que hemos sido escogidos para creer en Él y para recibir su salvación de la muerte, la promesa de su retorno es motivo de gozo y paz. Gozo porque será el final del dolor de la maldición sobre la tierra. Paz porque el reino de terror de Satanás y sus seguidores humanos habrá terminado. La Biblia, o sea, la palabra de Dios, que es Cristo, nos invita a ser expectantes por su regreso a reinar sobre todas las naciones y pueblos de esta tierra, porque eso es lo que va a hacer Cristo cuando regrese. De hecho, la Biblia demuestra que solo la nueva criatura, la iglesia, la futura esposa de Cristo, está realmente esperando que regrese por ella, por nosotros. Sin embargo, como Dios Padre sabía que en términos humanos parecerá que su Hijo tarda en volver, nos dejó la hermosa advertencia de que si nos cansamos de esperarlo, nos desviaríamos del camino de la vida. Por lo tanto, es importante añadir a nuestra fe en Cristo la esperanza firme de su regreso por nosotros. Su regreso es tan importante como la obra redentora que hizo en la cruz. ¿Cómo nos encontrará Cristo cuando regrese? ¿Habrá fe en su iglesia? ¿Estaremos esperándolo o estaremos enfocados, entretenidos en otras cosas que consideramos más importantes? ¿Estará la novia esperando a su esposo? ¿Cómo nos encontrará Cristo? ¿Cómo lo hará cuando regrese? ¿Encontrará en nosotros compromiso? Nuestro compromiso como la novia expectante por el regreso de su prometido es estar entonces alerta, fiel, paciente y responsable en la espera del cumplimiento de esta promesa de Dios. La Biblia nos indica que el novio quiere encontrarnos listos y preparados para irnos con él. En los evangelios vemos a Jesús advertirnos cómo será cuando Él regrese por medio de varias parábolas que de forma explícita e implícita describen la condición humana y de nuestra fe cuando Cristo vuelva por su iglesia antes del juicio de Dios sobre las naciones de este mundo. ¿Vivimos nuestras vidas de acuerdo al modelo de la gracia de Cristo o vivimos nuestras vidas como nos da la gana en realidad? ¿Quién es el dueño de la iglesia hoy en día? ¿Cristo o los pastores? ¿Cristo o los concilios? ¿Quién es el dueño de mi vida cristiana? ¿Cristo o yo? ¿Quién gobierna mi esperanza del regreso de Jesucristo? ¿Mi fe en Cristo o el puesto que tengo como ministro en mi congregación? ¿Quién dirige mi vida cristiana? ¿El Espíritu Santo o mis emociones humanas en la carne? Veamos juntos dos parábolas de Jesús narrando lo que Él sabía que sucedería antes de su regreso por nosotros. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Hoy en día tenemos muchas posiciones interesantes en nuestra iglesia. Así es. Algunos vemos la iglesia casi como un grupo o una entidad política que opina, que se mete en todos los aconteceres de la vida nacional, incluso diciéndole a los demás o diciéndole a los gobiernos, diciéndole a los grupos poblacionales cómo deben vivir. Olvidando nosotros de que en realidad nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de vivir no es la manera del mundo. Entonces, si mi manera de ver las cosas, de entenderlas, si mi manera de ver cómo es esta vida, porque nosotros creemos en una vida después de esta vida, no creemos que descendemos del mono, creemos que Dios es verdadero porque lo es. Entonces, ¿cómo pretendemos que otras personas que no tienen la revelación de nosotros, que no ven con nuestros propios ojos, nuestra manera en Cristo de ver la realidad, de ver la vida, cómo pretendemos que ellos también, por nuestras palabras o por nuestros ataques, terminen viendo la vida como nosotros la vemos? Así es, mi querido hermano. Por más que la iglesia en la actualidad se oponga
al matrimonio de las personas del mismo sexo y hagamos, qué sé yo, barricadas, protestas, grandes marchas. El mundo va a seguir su propio camino y destino. El apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, dice claramente de que antes de que sea manifiesto la bestia, el hombre de pecado, la abominación desoladora, y se siente en el lugar santo donde no se debe. Jesús también dijo lo mismo, y ambos, Pablo y Jesús, se referían a la profecía de Daniel, que antes de que eso ocurriera, que es la semana 70, el mundo iba a enfrentar una gran apostasía, el mundo iba a tener una gran rebelión contra Dios. ¿Usted cree, mi hermano, que nosotros, la iglesia, vamos a impedir eso? El Espíritu le revelaba a los apóstoles, le reveló primero entonces a los profetas y luego a los apóstoles y profetas de la época de la iglesia primitiva, del inicio de la iglesia, le reveló estas cosas, le reveló lo que venía, lo que iba a acontecer. Y en ninguna de esas revelaciones dijo que nosotros íbamos a lograr que la sociedad fuese mejor, que la sociedad fuese transformada. ¿Y saben por qué no lo dice la Biblia? Porque esa no es la meta del Evangelio de Cristo. La meta del Evangelio de Cristo es la transformación de individuo a individuo. Y ahora usted me dirá, pero yo he escuchado a grandes predicadores decir que en la medida en que vayamos transformando más y más individuos, transformaremos la sociedad. No, hermanos. La sociedad nunca será transformada, porque si nosotros pudiéramos transformarla por medio del Evangelio, entonces Cristo vendría a sentarse simplemente en el trono de Israel a reinar. Pero resulta que Cristo va a venir primero que todo a, con la palabra de su boca, matar a todo el ejército en Armagedón que se va a reunir para pelear contra él y contra Israel. Entonces hay un ejército de una gran parte de la humanidad disgustada que va a pelear contra Israel en defensa de lo que nosotros llamamos al anticristo, lo que la Biblia y Apocalipsis y Pablo llamaban la bestia, el hombre de pecado. Entonces, dígame usted, ¿cómo es que vamos nosotros a transformar a esta sociedad? Y el Señor nos va a llevar a nosotros para que no vivamos el juicio de Dios sobre el pecado y la perversión de toda esta humanidad sin Cristo. Si pudiéramos transformar a toda la sociedad, entonces ya la sociedad estaría lista para recibir al Mesías, a Cristo en su segunda venida. ¿Para qué entonces una guerra en Armagedón? Oh, mi querido hermano, si usted ya se siente ofendido por lo que estoy diciendo, entonces puede cambiar el canal. No se ofenda por lo que... No me estoy riendo de usted, me estoy riendo porque en el fondo sé que cuando alguien se ofende, se queda oyendo toda la prédica. Lo dije, perdone. Mentira, estoy molestando. Ganas de hacer un poco de tiempo con esto. Mi querido hermano, nosotros no estamos aquí para hacer una transformación de la sociedad. La única sociedad o grupo de personas que va a ser transformada casualmente son todos los miembros de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Todos esos millones de personas a lo largo de la historia, desde la resurrección hasta este momento que usted y yo estamos aquí juntos reunidos escuchando esta palabra, la iglesia es la única porción de la sociedad humana que va a ser transformada y que va a tener una manera diferente de enfrentar la vida cotidiana. Así es que por más que nosotros estemos ahora peleando contra gobiernos, impidiendo, orando para que el gobierno Illuminati, yo no sé en realidad si esa cosa existe, pero sí sé que hay una maquinación para que la bestia y su falso profeta se coronen sobre toda la tierra. Eso está también escrito ahí en el segundo capítulo de Tesalonicenses. Esa maldad, esa perversión está desde la época de Pablo gestándose. Así que por más que usted y yo le querramos poner nombres ficticios o reales a esas manos oscuras o mano negra, como decía un jefe que yo tenía, o manos por debajo de la mesa, que están gestando toda esta perdición sobre la tierra, bueno, eso tarde o temprano se va a dar a luz y todo el mundo lo va a ver. Y yo soy de los que cree que cuando eso ocurra, la iglesia habrá sido ya previamente levantada, porque Pablo dice ahí mismo en Tesalonicenses, que en 2 Tesalonicenses, que ellos ya, los de Tesalónica, ellos ya sabían qué era lo que retenía de que eso no aconteciera
que no hubiese acontecido ya en los días de Pablo. Y lo que lo retiene es el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo retiene esa obra de maldad manifiesta en esta tierra para controlar ya todo el universo, todo este mundo, perdón, en esta tierra? ¿Por qué la iglesia lo impide? Porque el Espíritu de Dios está aquí por la iglesia de Cristo. Mientras la iglesia de Cristo está aquí, el Espíritu Santo está en la tierra e impide la manifestación de esta obra de maldad que se está gestando hace casi 2000 años también. Así que cuando venga el levantamiento de la iglesia y seamos levantados en los aires y nos reunamos juntamente con Él, vivos y muertos, entonces el Espíritu de Dios se retira de la tierra y la tierra está lista para que entonces venga el juicio sobre las naciones. Así es que toda esta lucha que tenemos nosotros los cristianos, en vez de estar esperando la venida de Cristo, estamos entonces muchos en una lucha para impedir que ocurran estas cosas, para impedir que el gobierno humano, siga teniendo control sobre la población del planeta. Y yo me pregunto, ¿realmente ese es el llamado de la iglesia? ¿Por qué la iglesia se queja del control que supuestamente quieren empezar a hacer sobre nosotros? ¿O es que no nos hemos dado cuenta de que a través de los siglos siempre hemos estado controlados? En la época de Pablo había un control sobre muchos. ¿Y cuál era el control? Roma. Y había otro control más cerquita de las personas, y era el amo, el dueño del esclavo. A lo largo de los años de la vida hemos tenido, de la humanidad, después de Cristo hemos tenido señores feudales, reyes, gobiernos, de todo tipo de organización humana que ha controlado, ha tenido poder decisorio sobre la vida y destino de grandes grupos poblacionales. El control siempre ha existido. Yo no sé cuál es el miedo de que, nos van a controlar, vienen las antenas 5G. Hermanos, Gille Ávila quemó televisores porque era la caja del diablo, y después Gille terminó utilizando, fue uno de los que más utilizó la televisión para llevar el evangelio por toda Iberoamérica. Así es que la 5G lo más probable es que termine ayudándonos a que también nosotros podamos ir más rápido llevando el evangelio de Cristo. Mi querido hermano, la verdad es que me parece tan absurdo, porque no estamos leyendo la Biblia de la manera en que debemos. Estamos más interesados en convertirnos en los gobernantes de este planeta, y la iglesia no fue llamado para eso. Si nos preocupa tanto el control que dicen que va a empezar a hacer los poderes económicos, que siempre lo han hecho, ¿no? Los poderes económicos y políticos siempre han gobernado y han mandado y dicen qué hace y qué no hace. Nosotros, ¿por qué no nos quejamos entonces de las otras cosas que controlan nuestras vidas? Sí, claro que sí, hay muchas cosas que controlan la vida. ¿Por qué no te quejas cuando te ves llevado a comprarte un carro un poco más caro de lo que en realidad necesitas? ¿O es que no te das cuenta de que hay un control que ejerce el marketing, que ejerce la sociedad de consumo sobre ti al momento de comprar un auto? Que hay un control sobre ti al momento de comprar una casa, al momento de utilizar una marca. ¿Por qué no nos quejamos del control que tenemos las mujeres, en este caso, que ejercen otras mujeres sobre ellas, y entonces todas se pintan el cabello porque hay que esconder las canas? Oiga, ¿por qué no te quejas cada vez que te estás pintando las canas? Cuando nos estamos pintando las canas, y algunos varones que también lo hacen, cuando te estás pintando las canas, ¿por qué no te quejas de ese control? Te estás dejando dominar por el control que exige una sociedad vanidosa sobre ti y sobre mí. Entonces, ¿esta es la iglesia poderosa que está esperando al Hijo de Dios? Esta es la iglesia que clama, como dice en Apocalipsis capítulo 22, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Esta es la esposa que está clamando allí, que está profetizada en ese escrito aquí en la palabra acerca de su rol en el fin de los tiempos. Y recuerda que el fin de los tiempos es desde que Cristo dijo que Él venía pronto. Cuando el Hijo del Hombre regrese por su iglesia, ¿nos encontrará con fe? ¿Nos encontrará esperándolo? ¿Habrá fe en la tierra? Jesús ve solo dos tipos de personas esperándolos: necios e irresponsables, o sabios y responsables. Estos últimos son la esposa de Jesucristo, que lo espera con amor expectante porque anhela que su esposo vuelva pronto. Esta es la iglesia de Cristo, engendrada en el Espíritu Santo. Dice aquí en Apocalipsis 22, leemos desde el verso 16. Yo, Jesús, hago una pausa, mi hermano. Aquí está hablando Jesús a las iglesias.
Vuelvo acá al verso 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Cuando dice Jesús esto, está refiriéndose, y qué hermoso y profundo, que Él es la fuente, o sea, Él es la raíz, Él es el origen de David. Jesucristo se pone a sí mismo como el origen y también el heredero del trono de David. Qué hermosa palabra. Yo soy, vuelvo al 16, yo soy la estrella brillante de la mañana. Verso 17, el espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Dilo allá en tu casa, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Este es el momento. Está abierta todavía la oportunidad. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Mi querido amigo, si tú no conoces a Cristo, la invitación está aquí hecha. Si tienes sed, hay angustia, hay un vacío en tu vida, hay una necesidad de algo que nunca has podido saciar. Oiga, mi hermano, o estás todavía lleno de conflictos, hay dolor por el pasado en ti, o tienes incertidumbre en el futuro, o te preguntas si esta vida que tienes es lo único que hay, si habrá otra vida. Ven aquí, porque entonces tienes sed. Ven, y todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida, que es Cristo Jesús. Verso 20, aquel que es testigo fiel de todas esas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Aleluya. Y ese es Cristo hablando. Vuelvo y lo leo. Aquel que es testigo fiel de todas esas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Quién contesta amén? Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa. Vamos a leerlo otra vez. Verso 20. Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Dilo conmigo. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todo el pueblo santo de Dios. Amén. Y allí concluye la Biblia. Ese es el último versículo de la Biblia. Oh, mi querido hermano, esa es la iglesia que está esperando a Jesucristo. La esposa expectante, anhelante, que clama, ven, Señor Jesús. Así es. Ven, amén, así sea. Ven, Señor Jesús, porque Él dijo, sí, yo vengo pronto. Y nosotros en el Espíritu, la nueva criatura, la iglesia de Cristo, la novia, la esposa del Cordero, cuando Él dijo, sí, yo vengo pronto, gritó, amén, así es, así sea. Ven, Señor Jesús. Esa es la iglesia que lo está esperando. No una iglesia peleona que está diciendo ahora que no va a hacerle caso al gobierno, que el gobierno no tiene poder para gobernarnos, y que si las personas mayores de 60 años y los niños no vayan a la iglesia, no la vamos a abrir. Oiga, mi hermano, abra los ojos de su entendimiento. Y si usted y yo no podemos hacerlo, porque en realidad no podemos, entonces clamemos al Señor. Si usted siente que todavía está atrapado con eso y con ganas de salir a la calle a tirar piedra al gobierno por esa indicación o prohibición para abrir la iglesia, entonces mejor vaya en oración y pídale al Espíritu Santo que le abra los ojos de su entendimiento. Así es, ábrenos los ojos del entendimiento, Señor, porque esa no es la iglesia que está esperando a Cristo, peleando contra gobiernos. Pablo jamás peleó contra el gobierno, nunca hicieron una proclamación para levantarse en armas contra Roma, y Roma era tan despiadado como lo pueden ser algunos de los gobiernos actuales. La iglesia del Señor está diciendo, ven, Señor Jesús, y está en el negocio de llevar este mensaje a toda criatura, para que todos los que fueron escogidos para creer en Jesucristo y ser salvos puedan oír la voz de Jesús en tu boca, en mi boca, hablando acerca del mensaje de salvación, de la buena noticia, del evangelio de Cristo. Dios Padre desea que estemos alertas en espera de la llegada de nuestro novio Jesucristo, y que en esa espera seamos fieles, pacientes y responsables como beneficiarios de su nuevo pacto. Pero, ¿en qué grupo de cristianos me encuentro esperando al esposo? ¿En el grupo de los necios e irresponsables o en el grupo de los sabios y responsables? Según Mateo en su evangelio, Jesús hace la advertencia de cómo estaríamos sus seguidores esperando su regreso.
Hablaremos acerca entonces de la manera sabia y responsable que espera Dios encontrarnos al volver. Y es que estemos alertas, fieles, pacientes y responsables. Primero, alertas, esperando a Jesucristo, despiertos, expectantes, porque su llegada será de un momento a otro. Leemos en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, desde el verso 37. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, y aquí está hablando Jesús, en esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. Hago una pausa. Mi querido hermano, ven que la sociedad nunca la podremos transformar de la manera socioeconómico, político que nosotros aspiramos. Jamás lo lograremos. La única manera en que la humanidad vivirá en paz es cuando Cristo se siente en el trono de David, allá en Jerusalén, en Palestina, sí, allá, en el Medio Oriente. Así es, la gente de esta humanidad, igual, por más que usted se ponga a pelear y a discutir por todas las cosas que ellos quieren hacer, por más que Costa Rica haya y Panamá en su momento aprueben el matrimonio entre personas del mismo sexo, oiga mi hermano, su trabajo sigue siendo el mismo, ¿ok? Y nosotros no fuimos llamados a odiar al pecador. Nosotros fuimos llamados también a amar a todas las personas. Yo no amo el pecado, no estoy de acuerdo con el pecado. Ninguna clase de pecado, no solamente lo de sexo entre personas del mismo sexo, no. También me disgusta muchísimo la corrupción gubernamental, política, la corrupción de los millonarios. Me enoja el esposo que golpea a la esposa, que maltrata a los hijos o a los hijastros, los hijos que son criados mal por los papás, haciéndolo centro, dándole todo, pensando que sobreprotegiéndolo y dándole todo, entonces van a ser buenos. Hermano, esas cosas a mí me entristecen. Me entristecen tanto como me entristece lo que hace allá afuera el mundo sin Dios. Así es que, por más que usted pelee por eso, usted no va a lograr nada. Va a ser como Simón Bolívar dijo, he arado en el mar. Usted quiere hacer algo que funcione. Hable de Jesucristo. Pretenda usted entonces, tenga la intencionalidad que las palabras suyas acerca de la moralidad de Dios, del amor de Dios, de la verdad de Dios, de los valores de Dios, sean algo que obtengamos y se produzca en nosotros los que tenemos a Cristo. Somos los que podemos producir eso. ¿Amén? Es a nosotros a lo que usted va a corregir, no al de afuera. Así que en los días en que venga el Hijo del Hombre, será la humanidad, una gran parte de ella, bueno, no sé si una gran parte, pero una parte de la humanidad estará en los días en que venga de nuevo el Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Verso 38, en esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así es que, mi querido hermano, está totalmente claro esto aquí. Esta advertencia es principalmente para nosotros. Y aquí viene la parte hermosa para el Hijo de Dios, para el nacido de nuevo, para los que hemos sido adoptados por medio de esa redención de Cristo, como parte ahora de la familia de Dios en esta regeneración, en esta nueva nacimiento en el Espíritu de esta nueva criatura. Dice el verso 40. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. Verso 41. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada, la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta. Lo leo de nuevo. Así que ustedes también deben estar alerta. Wow, ahí está la advertencia. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Atiendan lo siguiente. ¿Y a quién le está hablando aquí? ¿Le está hablando al mundo? No, te está hablando a ti, iglesia, a ti, nueva criatura, a mí. Verso 43, entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¡Aleluya! ¿Cómo nos va a encontrar el Señor Jesús cuando regrese? ¿Nos encontrará en el pleito? ¿Nos encontrará en la acusación hacia esta humanidad? Este mundo allá afuera que no tiene a Dios, acusándolos por su idolatría o sus perversiones sexuales o su corrupción política?
nos encontrará en eso. Nos encontrará divididos peleando entre hermanos de iglesia, cuál es la iglesia mejor, cuál es más grande, cuál es el concilio que sí es de Dios, cuál es el concilio que no es de Dios, quiénes están fuera de orden, quiénes no, quiénes son de la gracia, quiénes son legalistas, quiénes sí beben cerveza y por eso conocen a Cristo, y quiénes no beben cerveza y por eso conocen a Cristo. ¿En qué nos encontrará el Señor? ¿Qué nos encontrará haciendo? Mis queridos hermanos, es importante estar alertas, siempre estar alertas ante el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mi vida como cristiano debe ser de acuerdo a esta nueva criatura que somos en Cristo, esa novia expectante por el regreso de su amado. Y aquí voy a hacer un ejemplo, mi hermano. Hubo momentos en la historia donde parejas de novio a punto de casarse no pudieron casarse porque tuvo que salir a la guerra, tuvo que enlistarse para ir a la guerra a defender a su país. Entonces, aquí hago este ejemplo. Ninguna novia en esa condición que amaba de verdad a su prometido, que salía a la guerra por su país, mataba el tiempo de la espera saliendo con otros hombres para conocer a otros hombres y acostándose con algunos de ellos para matar el tiempo. ¿Me sigue? Así que el Señor está esperando a una iglesia que está alerta, a una iglesia que es fiel. Segundo, fieles y pacientes. Todos aquellos a quienes el Señor Jesucristo ponga como responsable de otros, debemos permanecer fieles, prudentes y sensatos mientras cuidamos a nuestros hermanos. Y en esta segunda virtud o característica que espera el Señor encontrar en nosotros, la iglesia, la esposa que clama, ven Señor Jesús, está un mensaje a las autoridades en las iglesias, en las congregaciones. También esto aplica para hermanos que no tengan una autoridad tan alta o que tengan cierta responsabilidad sobre otros hermanos de enseñarles, porque más que nada la responsabilidad es de enseñar la palabra y también de cuidar en los inicios a esas personas y también en parte de su camino, en la medida van creciendo, cuidarlos con advertirles el peligro, de hacerles ver de una desviación de la verdad o del camino que tienen, etcétera. Así es que aquí hay una advertencia. Todos, tanto la Grey como los pastores, estamos llamados a permanecer expectantes, fieles y pacientes, alertas, que ya lo vimos, fieles y pacientes. Pero aquí hay un mensaje principalmente para los que tenemos autoridad. Dice aquí en Mateo 24, voy al verso 45. Jesús sigue hablando y ahora narra una parábola. Dice en el verso 45. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. ¿Estamos bien claros? Verso 46. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es un sirviente. ¿Ok? Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Y así, mi querido hermano, es que el Señor espera encontrarnos. Y de hecho esta parábola indica que cuando Cristo venga encontrará a algunos así y los pondrá a cargo sobre todo lo que él posee. Pero si no soy paciente, podré afectar mi fidelidad a Cristo y desviarme de mi responsabilidad como ministro de Dios. Leamos lo que dice Mateo 24 ahora en el segundo ejemplo. Vamos al verso 48. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, y cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Veamos aquí algo hermoso que habla el Señor Jesucristo en la parábola. Note que él dijo que cuando corte en pedazos, cosa que me parece wow, bien dantesca y severa, que aquí cuando Jesús dice que al amo al regresar y encontrarlo golpeando a los otros sirvientes, parrandeando y emborrachándose, el amo cortará a este sirviente infiel en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. Note que no dice con los pecadores. Note que no dice con los perversos. ¿Por qué dice con los hipócritas? Porque este hombre que fue puesto a cargo de otros era un hombre que no era fiel, era un hombre hipócrita. O sea, vivía en una doble vida.
no era ni fiel, o sea, no era ni caliente ni frío. Era un hombre que estaba en dos aguas. Su fe era ese tipo de fe que el viento, las circunstancias arrastran como el viento arrastra las olas del mar. Entonces es inconstante en todos sus caminos y puede que en algún momento esa inconstancia y esta larga espera de que Cristo venga termine desviándolo en los momentos bajos de su vida, donde la fe medio que mengua o se duerme uno y este hombre empiece a portarse mal, a abusar, a aprovecharse de la grey, a aprovecharse de los miembros de la iglesia. Entonces será echado al lugar con los hipócritas. Esto le ocurrió a los líderes de Israel en vista que Dios demoraba en castigar la maldad. Empezaron a creer que podían hacer lo que quisieran y que no les pasaría nada. Hicieron esto porque habían perdido la fe. Lo encontramos en el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 3, verso 1 dice: Yo dije, escuchen líderes de Israel. Ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Sí, devoran la carne de mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos. Los cortan en pedazos como carne para la olla. Y luego cuando tienen problemas suplican la ayuda del Señor. ¿Realmente esperan que Él les responda? Después de todo el mal que han hecho, ni siquiera los mirará. Oiga, mi querido hermano, aquí estaba ocurriendo lo mismo. Así, cuando yo en esta larga espera, pensando, así como esos líderes de Israel pensaban que como Dios no hacía nada inmediatamente, que como parecía de que Dios no hacía nada contra la injusticia, empezaron a aprovecharse de la gente de manera tal que dice literalmente que le arrancaban la piel y rompían los huesos y les cortaban los pedazos de carne como para hacer sopa de carne. Mi hermano, yo sé que no eran caníbales, sino que, oiga, se aprovechaban tanto de ellos que las personas eran diezmadas físicamente, su vida, su fuerza era solo para alimentarlos a ellos. El trabajo de ellos era solo para enriquecer la gordura, el provecho, los lujos de esos líderes. Así es, y algunos que están esperando ahora en su liderazgo eclesiástico a la venida de Cristo, ya pensando que no vienen porque parece que demora, están aprovechándose, enriqueciéndose de una manera deshonesta, de una manera, bueno, es que no hay ninguna manera que sea honesta. Nosotros no estamos aquí para enriquecernos de la grey, enriquecernos de nuestros hermanos. Y quiero que sepa que ahora que descubrí, porque en mi ignorancia no sabía que las iglesias no estaban obligadas a hacer declaraciones de ingresos ante el gobierno. Me imagino que algunas que reciben millones al año y por sus obras tendrán que dar cuenta, están más obligados. Entonces, pero hay cientos de miles de iglesias pequeñas, medianas, que quizás no tienen ese tamaño de otras. Todas no están obligadas a declarar renta a fin de año. Eso, wow, mi hermano, eso permite a que cualquier persona meta la mano y tome el dinero de los diezmos, de las ofrendas. ¿Y quién declara eso? Algunas iglesias ni siquiera presentan informes a fin de año. No estoy acusando a nadie, estoy diciendo simplemente lo que está ocurriendo en algunos lugares. Hermano, no son todas las iglesias, no se me haga ahora a salir entonces, en vez de pelear contra el gobierno, ahora entonces usted va a salir en una cruzada contra las iglesias pequeñas que no declaran. No haga eso, porque yo creo y soy de los que piensan que la mayoría es honesta. Pero hay una parte, hay un grupo pequeño o hay un pequeño grupo que sí lo hace. Hermanos, si lo estás haciendo, por favor, vuelve al camino de la vida, no sea que seas despedazado y puesto en el lugar de los hipócritas. No seamos como los líderes de Israel en la época de Miqueas, que tuvo que decir Dios a través de este profeta semejante verdad para advertirles la ruina que venía sobre ellos. Dice en Mateo 24, verso 48, pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse? Oiga, es similar a lo que habla Miqueas en el capítulo 3. Mi hermano, no estamos aquí para aprovecharnos de los demás. Y si usted no está aprovechándose económicamente de nadie, sino que a través
de tu puesto, tú quieres gobernar y controlar la vida de otros. Mi querido hermano, ese no es tu llamado como líder, como un pastor para cuidar al rebaño. Nosotros no estamos llamados para controlar la vida de los hermanos. Estamos para hablarles la verdad de la palabra, la verdad de Cristo aquí escrita, que es la palabra, para que el Espíritu Santo haga su obra en ellos. En algunas ocasiones tendremos que corregir, sí, diciendo, hermano, no voy a participar contigo en esto, pero no estamos llamados, mi hermano, a controlar a los demás, porque eso nos puede llevar a creernos jefes, a creernos dueños, a creernos como amos, y ellos, por en tanto, esclavos de nosotros. Mi querido hermano, nos vamos a casar con el Hijo de Dios. Por más extraño o raro que esto le parezca, es lo que nos espera. Y es la mejor promesa que nos pueden hacer. Ya estamos comprometidos con Cristo. Entonces, ¿seremos fieles a esa promesa, a ese compromiso? ¿Podré ser paciente en mi espera? Recordemos que la paciencia produce en la fe cabalidad, o sea, una persona completa que no le falta nada. Ser fieles a Cristo también es no maltratar a otros hermanos, y mucho menos si estamos en posiciones de autoridad dentro de la congregación. Ser pacientes en su regreso no implica vivir pensando que su regreso no será durante mi vida. Ser pacientes es ser responsables con su promesa de que vendrá pronto por nosotros. Tercero, responsables. Como hermanos y miembros del cuerpo de Cristo, es nuestra responsabilidad mantener nuestra fe viva y preparada para la espera. Esta responsabilidad es individual, no es colectiva, mi querido hermano. Es tuya, es mía, es de cada uno de nosotros. No eres tú velando por tu esposa, ni tú velando por tus hijos o por tu mamá y tu mamá inconverso. No, es una responsabilidad individual de cada persona por separado. Leemos en Mateo 25, en el verso 1, la siguiente parábola. Jesús sigue hablando. Entonces, el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. En la Reina Valera 60 dice, no dice damas de honor, dice vírgenes. Verso 2. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Y aquí nuevamente Jesucristo nos ilustra el tipo de personas que va a encontrar cuando venga inesperadamente por su esposa. Verso 3. Las 5 que eran necias o insensatas en otras versiones no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. Qué hermosa representación habla aquí Jesús en esta parábola, sobre todo en esta actualidad, 2000 años después de que él habló esto. Como el novio se demoró, a todas le dio sueño y se durmieron. Verso 6. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Imagino que se quitaron la lagaña y empezaron a arreglarse el cabello y la ropa. Verso 8. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están agotando. Verso 9. Sin embargo, las sabias contestaron: sí, tengan aquí la mitad del aceite. Leamos nuevamente lo que dijo el verso 9. Miren que ellas eran sabias. Miren, no están, y aquí al decir esto no están hablando que eran injustas, están hablando que eran sabias. Verso 9. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. ¡Wow! Tremenda advertencia del Señor Jesús. Y mira lo que dice para nosotros, los que estamos llamados. Ese es tu rol y mi rol. Ser
las damas de honor, ser la virgen sensata del grupo de las sensatas, de las sabias. Mira lo que dice para nosotros cuando entendemos lo que significa no estar alerta, no estar esperándolos, no ser responsables de este llamado, de esta salvación que nos dio. Dice el verso 13, así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Las damas de honor que tenían aceite extra no podían compartirlo con las otras. Así que ellas no estaban siendo insensatas, no estaban siendo injustas, estaban siendo sabias. Las damas de honor que tenían aceite extra no podían compartirlo con las otras. No puedo dar mi fe a otra persona para que tenga fe. Las damas de honor que tenían aceite extra no podían compartirlo con las otras. Cada quien es responsable de su propia fe, de su propio llamado, de su propio ministerio, de lo que el Señor, de los talentos, de todo lo que el Señor te ha dado para vivir aquí mientras estamos esperando, como dice en Apocalipsis 22, esperando como esposa a que venga el novio. Ven, Señor Jesús. Es tu responsabilidad, la tuya para ti y la mía para mí mismo. Ahora bien, te podemos ayudar, mi querido hermano. Sí. Porque entonces usted dirá aquí en esto, entonces yo no puedo ayudar a otro hermano, no puedo hacer como dice la palabra, que nos llevemos las cargas unos a los otros. Sí podemos hacerlo, te podemos ayudar. Y esto de que no le dieron aceite no está en contraposición a la palabra en Gálatas 6 que dice que sí podemos llevar las cargas unos por los otros. No es lo mismo, están hablando de lo mismo, estamos hablando de la fe. La fe es lo que yo no puedo llevar por ti. Yo puedo compartir cargas tuyas, yo puedo compartir dificultades, incluso algunos hasta ayudamos económicamente a otros, los ayudamos en muchas formas a otros hermanos, pero en tu fe yo no puedo ayudarte en eso. Yo no puedo darte de mi fe para ti, yo no puedo darte de la provisión de lo que yo tengo en mi corazón, de lo que me sirve a mí para mantener esa llama viva. No te lo puedo dar a ti, no puedo darte esa pasión, esa certeza, esa espera, esa condición de novia expectante. No te puedo dar nada de eso a ti, eso lo tienes que producir tú con el Espíritu Santo, con la palabra escrita. Te podemos ayudar, puedo compartir tus cargas, pero cada quien es responsable al final de su propia conducta. Dice casualmente en Gálatas 6, capítulo 6, verso 1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Y aquí hago una pausa. Pastor, ¿pero qué es la ley de Cristo? Ya te lo expliqué hace unas semanas atrás. La ley de Cristo es: ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama al prójimo como a ti mismo. Oiga, esa es la ley de Cristo, es amar a Dios y amar a los demás. Contra estas cosas no hay ley. Por lo tanto, la ley de Moisés, yo no estoy obligado a cumplirla. Se cumple en mí por medio de la fe y del amor de Cristo en mí hacia Dios y hacia los demás. Así que este amor de Cristo en mí cumple, me hace obedecer esta ley de Cristo cuando llevo la carga de otros. Verso 2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Verso 3. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Verso 4. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Y aquí están hablando ya de esas cosas que hacen que yo tenga suficiente aceite. Verso 5. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Sigo responsable de mi propio aceite. Verso 6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. En la Reina Valera dice que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Y aquí parafraseando dice que lo que sembremos, eso precisamente segaremos. Así es que
Si yo me creo mucho, si yo no quiero ayudar a nadie nunca pudiendo hacerlo. Verso 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Me voy a detener aquí. Entonces observemos cómo el apóstol Pablo, que ya le estaba advirtiendo al que podía ayudar y no lo hace, ahora le advierte al que recibe ayuda, también al que recibe ayuda, de que, mi hermano, si yo no ayudo por cosas de la carne, para agradarme a mí, en mi carne, o yo cuando recibo ayuda, bueno, no me sirve de nada, porque en realidad después que me ayudan yo sigo buscando deleitarme en mis propios placeres de mi carne, entonces no voy a cosechar nada en el espíritu. ¿Me explico? Entonces vuelvo al verso 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza, de la carne, destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Miren, ven que está él hablando siempre de lo mismo, de llevar las cargas los unos de los otros. Verso 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Esto, mi hermano, es para aquellos que entonces están cumpliendo la ley de Cristo. Verso 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Por lo tanto, podemos llevar las cargas de otros hermanos para hacerle bien de parte de Dios. Sin embargo, si la conducta del hermano al que ayudamos es de continuo solo satisfacer los deseos de su carne, naturaleza pecaminosa, llegará el momento en que el resultado de dicha conducta dejará sin efecto el bien que le hacíamos, porque no buscan agradar al Espíritu Santo. Tarde o temprano el Señor impedirá que ayudemos a llevar la carga de dicho hermano. Por eso, ante la conducta irresponsable de las damas de honor necias, las damas de honor que eran sabias, las mandaron a comprar aceite para sus lámparas apagadas. Con esto les recordaron que ellas no eran las responsables de que se quedaran sin aceite. Yo no soy responsable de los actos fuera de la fe de mis hermanos en Cristo. Las damas de honor que tenían aceite extra no podían compartirlo con las otras. Nadie puede ser responsable por la fe de otro. Es por eso que ayudar a otros no es controlar sus vidas para asegurarnos que estén bien. Las damas de honor que tenían aceite extra no podían compartirlo con las otras. No puedo dar de mi fe a otra persona para que tenga fe. Cada quien es responsable de su propia fe. Nadie puede ser responsable por la fe de otro. Nos corresponde estar alertas. Nadie conoce el día ni la hora de la llegada de nuestro novio Jesucristo. Esa es tu responsabilidad y la mía, estar alertas. Dice en Mateo 25, verso 10, pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Estoy recordando lo que leímos. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. ¿Quiénes fueron las que pudieron entrar con él a la fiesta de bodas? Las que estaban alertas, las que tenían suficiente aceite y la llama encendida, porque fueron responsables, estaban alertas, fueron fieles, pacientes y responsables con su llamado, mi querido hermano. Así es. Jesucristo no vino a buscar a un grupo de personas necias e irresponsables. Jesucristo viene a buscar una esposa a la que Él mismo prepara para su boda. Así es que no te sientas en angustia. Dices, ay, ¿cómo voy a hacer para estar preparado? Mi hermano, aquí no hay condenación en lo que estoy diciendo. Porque lo que quiero decirte finalmente es que Cristo mismo te va a ayudar. Te está ayudando para que estés alerta, para que seas fiel, para que seas paciente y para ser responsable. Él te ayuda. ¿Cómo? Con su Espíritu Santo, con la palabra escrita, la Biblia, que es Cristo mismo. Con eso es suficiente para ayudarte a que tú y yo estemos alertas, fieles, pacientes y responsables con el llamado, con el ministerio que nos dieron, para no abusar de nadie si tenemos autoridad, y si somos alguien que la gente busca para aconsejar, para no controlar a nadie, para saber llevar las cargas los unos de los otros y saber hasta dónde llega mi responsabilidad al ayudar a otros y dónde está la responsabilidad de los demás y dónde es mi propia responsabilidad, que es yo
estar pendiente de que mi llama esté viva, mi fe esté viva y con suficiente combustible para seguir. Y todo ese combustible me lo da el Espíritu Santo, me lo da Cristo en su palabra. Mi querido hermano, tú y yo no estamos solos. Por eso es que Cristo puede venir a buscar esta iglesia, porque Él mismo la está preparando, la ayuda, la limpia, la prepara para su boda, para su venida. Cristo mismo le enseña a ser sabia y responsable con el llamado que le hizo de esperarlo. Nosotros, la nueva criatura, la iglesia, la esposa de Cristo, que está alerta por la inminente llegada del novio, en cualquier momento está preparada para recibirlo. Oh, mi querido hermano, nosotros, la nueva criatura, la iglesia, la novia, la esposa, lo espera con fidelidad y paciencia. La iglesia es responsable de su propia conducta de fe mientras espera su regreso. Vamos a cerrar leyendo de nuevo Apocalipsis 22, verso 17, verso 20 y 21. El espíritu y la esposa dicen: ven. Di conmigo: ven. Que todos los que oyen esto digan: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Amén, contestamos nosotros. Ven, Señor Jesús. Contesta conmigo: amén. Ven, Señor Jesús. Mi querido hermano, que la gracia del Señor Jesús sea con todo el pueblo santo de Dios. Amén. Oh sí, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a no ser una iglesia que está en una guerra que no la llamaron a librar, para tratar de que el mundo sin Cristo allá afuera no nos afecte, que sus ideas y sus leyes no nos afecten, no nos las impongan. Señor, aunque nos impongan esas leyes, nosotros estaremos siempre por ti libres de esos sistemas, y aún así podremos estar delante de ellos de manera correcta, como lo hizo David con los filisteos, como lo hizo Daniel con Babilonia y después con los medo-persas, como lo hizo José cuando estaba en Egipto. Nosotros podremos también hacerlo. Así es, mi querido hermano, y yo te pido eso para nuestras vidas, Señor, que esa no sea la guerra nuestra. Padre, que nuestra batalla sea la batalla de la fe, la batalla defensiva, la batalla no por conquistar algo que ya tú nos diste, sino una batalla, Señor, para resistir, Señor, las tentaciones, huir de las tentaciones de este mundo, y para resistir a Satanás, y para poder salir en tu victoria que ya nos has dado de toda prueba de nuestra fe y de toda mala circunstancia de las cuales no estamos exentos a vivir porque en esta vida, porque esta tierra está maldita todavía por causa del pecado de Adán. Entonces nosotros podamos ser, como dice tu palabra, siempre más que vencedores en ti, Jesucristo, como yo sé que lo somos, mi Señor. Padre, eso es lo que queremos. Queremos que encuentres una iglesia que está esperando a tu Hijo, a su esposo, que grita: ven, Señor Jesús, ayúdanos. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos que ese es nuestro llamado y ese es nuestra labor como hijos tuyos, como nueva criatura, como la iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, como la novia, como la esposa del Cordero, que está gozosa, paciente, fiel, alerta y es responsable en esta espera de su llamado por la llegada de su novio. Ven, Señor Jesús. El Señor te ha bendecido y ya te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ya ha tenido de ti misericordia en esa cruz. Oh sí, Señor, en esa muerte de Cristo. Jehová ya alzó sobre ti y sobre mí su rostro. Así es. Oiga, cuando Cristo resucitó de los muertos, Él alzó su rostro sobre ti y sobre mí. Oh, y nunca quitará su rostro sobre nosotros. Y nos regaló por medio de Cristo, a ti y a mí, su paz, para que tú y yo seamos llenos
de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y para que tú y yo andemos por ese conocimiento y esa inteligencia espiritual, tú y yo andemos, así es, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así sea, iglesia. Gracias por haber escuchado toda esta prédica, mi querido hermano. Te amo mucho y espero en Cristo que tú y yo estemos expectantes como la novia que somos. Ven, Señor Jesús. Te esperamos, Padre. Esta es nuestra casa con Dios, su casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Te damos gloria, todopoderoso eres tú, Señor. Te proclamamos